Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la novena entrega de especiales B Poetry. Yo soy Juliet González Sea, coordinadora editorial de B Poetry. Hoy, la poeta colombiana Eugenia Sánchez Nieto entrevista a Carlos Castillo Quintero. Este encuentro será un recorrido por la obra poética y narrativa del entrevistado, así como por algunos momentos de su trayectoria literaria. A continuación, compartiré con ustedes las reseñas biográficas de los participantes. Eugenia Sánchez Nieto, Eugene, nació en Bogotá en 1953. Ella es poeta, filósofa de la Universidad Nacional y especialista en Administración y Planeación del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Dirigió el programa Página Impar de la Unión Nacional de Escritores, transmitido por la Radiodifusora Nacional de Colombia, en el cual entrevistó a un número importante de escritores colombianos y extranjeros. Ha sido docente por más de 20 años. Ha obtenido diversos premios nacionales, entre ellos el Premio Nacional de Poesía Hormiga Editores en 1984. Segundo lugar en el Concurso Nacional de Poesía Luis Carlos López en 1989. Mención de honor en el Concurso Nacional de Poesía convocado por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá en 1994. Beca de creación en la modalidad de poesía Colcultura 1995. Finalista en el Concurso Internacional de Poesía Nicolás Guillén en 2003. Escritores hispanoamericanos en el mundo. Nominada al Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en 2021. Ha publicado los libros Que venga el tiempo que nos prenda en 1985, Con la venia de los heliótropos 1990 y Las puertas de lo invisible 1993. Visibles ademanes en 2004 y 2013, Dominios cruzados en 2010, Lo inacible, poesía reunida 2017. Varios de sus libros se encuentran publicados virtualmente, entre ellos Liturgia, colección virtual, Bogotá 2020. Algunos poemas suyos han sido traducidos al francés, inglés, italiano y griego. Sus poemas han sido publicados en diversas revistas, periódicos y antologías nacionales e internacionales. Bienvenida, Eugene. Buenas tardes para todos, buenas tardes a Carlos Castillo Quintero. Un placer esta tarde saludarlo, homenajearlo, entrevistarlo y bueno. Bueno, gracias, Eugene. A continuación, leeré la biografía de Carlos Castillo Quintero. Nació en Miraflores, Boyacá, 1966. Ha publicado las novelas Peces de Nieve en 2018, Gente Rara en el Balcón 2016 y Alicia Cocaine en 2016. Los libros de cuento Dalila Dreaming, Espiral al Sur, Carroñera 2007 y Los Inmortales en el año 2000. Los poemarios Bitácora del Fin 2020, Abimo Pectore 2010, Sin el Azul del Día 2008, Rosa Fragmentada 1995, Burdelianas 1994 y Piel de Recuerdo 1990. Ha sido incluido en antologías y revistas literarias de Colombia, Venezuela, Argentina, México,
Puerto Rico, Estados Unidos, Francia, España y Grecia. Cuentos, poemas y textos suyos sobre escritura creativa han sido traducidos al inglés, francés, italiano, portugués y griego. Ha ganado varios premios, entre los que se destacan: Premio de Novela SEAP 2015, Premio Bienal de Novela Corta Universidad Javeriana 2012, Premio Nacional de Cuento convocado por el Ministerio de Cultura de Colombia y dirigido a directores de Renata, años 2011 y 2012. Premio Nacional de Cuento Universidad Central 2012, Premio Libro de Cuentos SEAP 2012, Premio Libro de Poemas SEAP 2007, Premio Nacional de Poesía Universidad Metropolitana de Barranquilla 2002. Por más de 3 lustros ha sido director de talleres de creación literaria y profesor de escritura creativa en programas de pregrado y maestría. Escribe una columna de opinión en el periódico El Diario y actualmente es el director de Burdelianas Poetry. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Juliet. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen en este momento y a quienes posteriormente irán a ver este programa. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, Carlos, un gusto para mí y para muchos que te hemos leído, estar contigo, reconocer tu trabajo, tu trayectoria, tu gran trabajo de promoción de tantos escritores. Y bueno, y para eso esta tarde bonita de domingo para dialogar contigo sobre todo esto. Bueno, yo supongo que muchos no te conocen bien, entonces sí me gustaría que tú nos contaras tus inicios, tu formación inicial, tu relación en la familia, de dónde surge toda esta pasión por la literatura, por la poesía, por el cuento, por la novela. Cuéntanos ese inicio. Bueno, tengo muy claro que tú eres de un pueblo de Miraflores, Boyacá, y bueno, y es maravilloso que un jovencito que se inicia en un pueblo pequeño, supongo yo, pues esté tan apasionado en su juventud. No sé, cuéntanos cómo fue eso, Carlos. Gracias, Eugene. Bueno, vamos a iniciar, como dicen, por el principio, pero antes de eso, pues agradecerle a Juliet, que me está haciendo hoy de presentadora del programa. Ella es la coordinadora editorial de Burdelianas Poetry, quien se encarga de redes sociales también. Así que las personas que quieran hacer preguntas, comentarios y demás en el chat, ella irá estar atendiendo esto, digamos, en el transcurso de lo que va a ser la entrevista. Entonces ya de momento nosotros nos concentramos pues en la entrevista y Juliet nos colabora con esa parte administrativa, digamos, de lo que tiene que ser el desarrollo con la web. Entonces, Juliet, gracias, y pues ya nos daremos ahora hacia el cierre de la entrevista. Gracias, Juliet. Pues bueno, como bien tú decías, sí, yo nací en Miraflores, Boyacá. Ese es un pueblo del Piedemonte llanero. Es una cultura llanera, aun cuando no es tierra plana, que es muy curioso, ¿no? Pero toda la gente se siente llanera en su espíritu, en su música, en su manera de ser. Son muy cercanos a lo que serían el llano, ¿no? A lo que sería toda el Arauca y todo el llano venezolano, digamos, que por esa parte se puede llegar hacia Venezuela, por Miraflores. Yo nací en ese pueblo y nací, crecí allá hasta los 16 años, que salí del pueblo prácticamente para no regresar. Regresé en pocas ocasiones después y me vine a Tunja, actualmente donde estoy en este momento. Me vine a Tunja a estudiar economía en la UPTC. Y bueno, y de ahí pasé a desarrollar mi vida, después en Bogotá y en otras partes, y luego ahora ya hace unos 3, 4 años estoy acá en la ciudad de Tunja nuevamente. Bueno, quiero contarte y quiero compartir con todos una anécdota que tiene que ver un poco con mis inicios, ¿no? Como escritor y como lector, quizá más como lector que como escritor. Resulta que en ese pueblo mi papá alquilaba bicicletas, que era en ese entonces un oficio que se podía hacer en los pueblos, ¿no? Y
y simultáneamente al alquiler de bicicletas alquilábamos cuentos, como se llamaban en ese entonces, historietas de Calimán, de Arandú, de ese tipo de historietas, de Condorito, ese tipo de cosas, que fue donde yo comencé leyendo, donde comencé a leer desde los 4 años, quizás, incluso más temprano, 5 años, porque yo aprendí a leer muy, muy, muy temprano. En ese entonces, en el currículum universitario, tú que estudiaste filosofía, incluyen filosofía, que era una materia que no se daba en ese entonces, no incluían en esos currículos de colegio, no se daba filosofía. Llegó una profesora de filosofía que había estudiado, no sé en qué universidad, seguramente en la Universidad Nacional o algo así, y mi hermana mayor, que ya estaba viendo filosofía, tuvo que recibir un regaño, que era como por todos, ¿no? El regaño fue que la profesora de filosofía, dijo que había una señora, que era mi mamá, que se la pasaba envenenando a todas las mentes juveniles del pueblo, alquilándole esos cuentos, que cuando lo que debía hacer era leer obras literarias, que era lo que alimentaba realmente el espíritu y la cabeza y la inteligencia, y que todas esas otras cosas que era basura, y que era una basura que estaba envenenando a todos los muchachos del pueblo. Entonces mi mamá, que es una señora campesina de un pueblo cercano, que es de Taquira, humilde, mi mamá se fue a la única papelería que había en el pueblo, que era la librería y papelería San Marcos, me acuerdo tanto. Y fue y le preguntó a don Marcos que si había en la familia, de dónde es, que si había obras literarias, que lo que tendría ella que venezolano, digamos, por esa parte se puede llegar a bueno, hay un eco ahí extraño. Bueno, entonces le pregunta al señor de la papelería que si había obras literarias, digamos, en su inocencia de una señora de poca formación y el campo, como era mi madre, y don Marcos le vende las obras literarias que había, que eran en formatico pequeño. Más o menos me acuerdo, 8 libritos, a ver si recuerdo los títulos. Debía ser algo así como El Cristo de Espaldas, de Caballero Calderón, Piel de Zapa, de Balzac, La hojarasca, de García Márquez, que estaba recién salida, Mientras llueve, de Fernando Soto Aparicio, de Kafka, La Metamorfosis de Kafka, La Metamorfosis, van 5, 6. Bueno, eso más o menos era los libros que había, los libros que tenía. Y mi mamá pues simplemente fue y los puso al lado de las novelitas de vaqueros que tenía y demás, y empezó a alquilarle a las señoras del pueblo que le alquilaban libros, y a la gente que le alquilaba esos libros, decía, mire, pero esto como son obras literarias, entonces vale más. Entonces le puso $1, $2 más al alquiler de eso. Y digamos que todo el pueblo leyó esos siete libros, y yo los leí, digamos que 9 años, 10 años más o menos. Entonces, por ejemplo, te quiero contar una lectura, que es mi primera lectura de La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Que es en ese entonces. Entonces, claro, en el primer párrafo, Gregorio Samsa, después de un sueño intranquilo, despierta convertido en un horroroso insecto. Nunca sabemos qué tipo de bicho es, ¿no? Como tal. Eso para mí como lector no era nada, era algo completamente sencillo. Eso ya le ha pasado a Arandú, eso ya le ha pasado a Calimán, eso ya le ha pasado a mucha gente. Pero Arandú, que había sido tarántula en algún cuento, sacaba una pastillita por allá de ese cinturón, se tomó la pastilla y volvió a ser humano nuevamente. Así que yo esperaba todo el tiempo que Gregorio Samsa resolviera el problema en algún momento de la novela. Cuando no lo resolvió, al final, en mi cosa de niño dije, no, pues este tipo, como decíamos en el pueblo, es una chucha, este tipo no sirve para nada, ¿cierto? Claro, tiempo después, ya en la universidad, digamos, 10 años después de eso, hice una nueva lectura de La Metamorfosis, y después, posteriormente, escribí sobre eso, donde relaciono esta anécdota también, de cómo se llegan a los libros y cómo se llega a la lectura. El caso fue que así transcurrió mi vida, más o menos hasta los 14 años, que, bueno, yo practicaba ciclismo,
soy muy aficionado al ciclismo. De hecho, esta mañana estaba siguiendo el Tour de Francia, desde luego, y todas las incidencias que tienen las carreras de el Giro de Italia antes, que ganó Egan Bernal. Un accidente del ciclismo me dejó casi inválido de la pierna izquierda durante 4 o 5 meses, una cosa muy grave, y me puso en una cama. Casi pierdo el colegio, bueno, no pude caminar durante unos meses, y eso me llevó a leer, a volverme un lector, ya no solo de cuentos de Calimán o de Arandú, y no solo de los 7 libros que había comprado mi mamá, sino de todos los libros prácticamente que pude conseguir en el pueblo. Me leí la biblioteca completa del profesor Villamil, que era el rector del colegio, que me prestaba libros, y digamos que de ese momento, 14, 15 años a la fecha, no volví a ser el mismo, y no volví a ser parecido, digamos, a la gente de esa región, de Miraflores y de tal. O sea, todo ese asunto, me convertí en alguien de otro mundo, digamos, que era el mundo de los libros, más o menos. Qué bueno, Carlos, excelente. Te iniciaste muy temprano gracias a, imagínate, y nada menos que leíste a Kafka, que sea lo que sea, es un inicio prodigioso para cualquier escritor. Pues acuérdate que el mismo García Márquez habla de esa novela y dice que si él escribió eso, pues que él también puede, y como que le cambia la vida a García Márquez después de la metamorfosis. Entonces, la verdad, genial. Bueno, Carlos, te quería preguntar, tú, digamos, inicias escribiendo propiamente un poema. ¿Quién te dice que existen poemas? ¿O cómo te inicias? ¿Te inicias con cuento? ¿A qué edad? Porque tú manejas poesía, cuento y novela como que indiscriminadamente, de alguna manera. ¿Cuándo arrancas o por qué decides? ¿Quién te dice a ti, además de leer, se puede escribir? ¿Por qué pensar en escribir cuando generalmente siempre hemos pensado que los que escriben son seres extraordinarios que están lejos, muy lejos de alcanzar esa meta, y uno nunca se plantea escribir? ¿Cómo se dio ese planteamiento tuyo como para escribir? Porque eso eso la verdad no es tan fácil, hay que tener como ciertas relaciones, no sé, los padres, que son generalmente intelectuales, aunque hay mucha gente que nada que ver con intelectuales. ¿Cómo se dio tu caso? Pues fíjate que, y tú lo mencionaste varios puntos como si fuera una situación extraordinaria, pero resulta que de extraordinario, escribir extraordinario como tal, pero yo lo pondría no tanto como la escritura, sino como la ficción, entendido la ficción como esa capacidad de fabular, como esa capacidad de crear historias, como esa capacidad de, con el lenguaje oral y con el lenguaje escrito posteriormente, crear historias. Entonces, volvemos a mi mamá. Nuevamente viene mi mamá a colación. Nosotros vivimos, o sea, yo nací en Miraflores en una casa que no tenía energía eléctrica. Que era de las pocas casas del pueblo que no tenía energía eléctrica. No sé las razones, no sé por qué razón no había luz en mi casa, pero el caso es que nosotros nos alumbrábamos con velas y ese tipo de cosas. Y de tal manera que cuando caía la noche, y volvemos a mi mamá campesina, cuando venía la noche, o sea, nosotros nos acostábamos a las 7 de la noche, mejor dicho, ¿sí? Y pues nos alumbrábamos con velas, y yo recuerdo que era una casa como de 4 niveles, una casa colonial de 4 niveles, donde había unos salones muy grandes, o por lo menos mis ojos de niño los imaginaban muy grandes esos salones, y en uno de esos dormíamos nosotros, los hijos. Los padres dormían allá en otro sector de la casa, pero para dormirnos mi mamá nos contaba historias, o sea, eso era obligado. Nos contaba historias, realmente historias de terror e historias del campo, historias campesinas, historias de una riqueza absoluta, de una riqueza espectacular en la imaginación, en la fantasía, en el miedo. Y al punto que ella ya tenía su repertorio, nos lo venía contando prácticamente desde que yo nací. Recuerdo estar con ella en una cama escuchándola hasta que me dormía, contar esas historias.
al punto que nosotros le conocíamos tanto el repertorio que le solicitábamos. Es, mami, cuéntanos el cuento de tal cosa, cuéntanos el cuento de tal cosa, cuéntanos el cuento de tal, y ella volvía y nos echaba ese cuento. Es decir, que ese asunto de fabular, de la ficción, de contar cosas, fue como inherente. Yo pensaba hasta llegar a la universidad prácticamente, hasta los 17, 18 años, 19 años, pensaba yo que todo el mundo era lo mismo. O sea, que todo el mundo tenía esa capacidad de fabular, de imaginar. Pensé que eso era inherente a la condición humana, porque digamos que mis hermanas, de hecho algunas de ellas, o prácticamente todas escriben, una pinta, bueno, ese tipo de cosas. En nuestra casa eso era normal, o sea, eso no era ninguna cosa rara, el contar historias. Entonces yo pienso que eso del fabulador, del creador de ficciones, su germen está ahí en esas noches y en esos años que para mí son infinitos y que son como un mundo que no existe, es un útero al cual desde luego no podemos regresar nunca, que son los que ponen esa semilla del narrador, del fabulador inicialmente. Y después, como seguramente es el caso de muchos poetas sobre todo, ya en el colegio, yo me vine de Miraflores a estudiar a terminar el bachillerato en Tunja. Entonces yo vine a terminar en Tunja, lo que se llamaba sexto de bachillerato entonces, ahora lo llaman 11, el grado 11. Vine acá a Tunja, al colegio Ginem, y terminé escribiéndole poemas a mi novia del curso. Éramos novios del mismo curso, imagínate eso. Entonces, de un pupitre a otro, yo empecé escribiéndole y le escribí un libro completo, en un cuaderno, un libro que yo quería publicar en ese entonces. Yo ya tenía pretensiones, ya me sentía poeta, me sentía que eso valía y vi las posibilidades de publicar ese libro hacia los 16, 17 años, menos mal no lo publiqué, eso naufragó por ver una cosa, pero cuando yo entré a la universidad a estudiar economía en la UPTC, yo ya frenteaba, como dirían en Miraflores, como poeta. O sea, yo soy el poeta Carlos Castillo, porque yo tenía detrás un libro de poemas. Había escrito un libro de poemas. Cuando digo un libro, estaba hablando de 80 o 90 poemas, cosas así. Carlos, pero ¿tenías amigos ya que pertenecían a algún grupo literario o algo así? ¿O cómo, no. cómo tú dices, mejor dicho, a cuento de que tú sales con que eres poeta? No, imagínate que yo no sabía, no tenía ni idea, pero el INEM, Carlos Arturo Torres, que fue donde yo me gradué de bachiller, en el INEM existía una modalidad que se llamaba Humanidades. Entonces, la modalidad de Humanidades hacían mucho énfasis, desde luego, en las humanidades y tenían una materia que se llamaba Taller de Literatura. Entonces ese libro yo lo escribí prácticamente durante todo el año como las tareas de Taller de Literatura. Y pues claro, cometí el oso de pasar al frente del curso a leer los poemas con la chica que ya no me quería ver y leyéndole los poemas que eran para ella, de pasar a las izadas de bandera a leer los poemas, ese tipo de cosas. Es decir, me volví mamón con el cuento de la poesía, ¿cierto? De que era poeta. Y desde luego, pues me fue muy bien en la clase de Taller de Literatura. No pienso yo, porque la clase era malísima. No era tan buena. El profesor era buenísimo, pero la clase era malísima. Digo, era buenísimo porque tenía mucho amor por la literatura y nos impregnaba ese amor. Pero recuerdo que, o sea, de las cosas que yo recuerdo horribles de la literatura y que me han servido después como profesor de escrituras creativas, fue el de haber tenido que soportarme el aprenderme la oración personal a Jesucristo de Fernando Soto Aparicio. Imagínate, eso era para una tarea por allá del colegio en sexto de bachillerato. Imagínate, por grupos aprendiendo estrofa por estrofa, porque el poeta Fernando Soto Aparicio iba a ir al colegio y le iban a hacer un homenaje, y entonces nosotros tenemos que pasar a leer su tal oración personal a Jesucristo, que es una cosa absolutamente tenebrosa, horrenda. Y que entonces, claro, por eso digo yo que el profesor era bueno por su amor a la literatura, por su ímpetu, pero la clase no era buena. Pero dentro de ese taller yo escribí mi primer libro de poesía. Carlos, ¿tú qué empiezas a estudiar en la universidad? ¿Cuál es tu carrera? Economía. Economía, ajá. Y sin embargo,
¿Tú entras a estudiar economía, terminas economía? Sí, claro. No? Y como digo yo, y no solamente eso, ejerzo además. Yo tuve iba a decir mala fortuna, pero no es mala fortuna porque el trabajo siempre es bienvenido. Yo trabajé fui gerente de banco, fui asesor empresarial, fui director de proyectos, director de planeación en varias entidades en cerca de 15 años. Yo trabajé en el área de la economía y la administración de empresas y digamos que se cree, ¿no? Se cree con frecuencia y en otras ocasiones me han preguntado que como alguien de la economía, y en este caso yo no soy un economista social, ¿no? Es decir, un economista de carreta no, yo soy un economista financiero, soy economista de los números, que me hace una contradicción, pero yo pienso que no hay ninguna contradicción ahí. De hecho, el escribir novelas sobre todo, pero también cuento y también poesía, el poder hacer una estructura de una obra literaria. O sea, estructurar una obra literaria, yo creo que me ha servido muchísimo, o sea, que ha sido fundamental el haber estudiado economía. O sea, la economía fue la que me dio a mí la estructura mental, por ejemplo, para planear una novela. O sea, para mirar cómo cada elemento de la novela tiene que acoplarse. Carlos, entonces, de alguna manera, durante todos esos 5 años de estudio en la universidad, después el trabajo, etcétera, ¿tú no abandonaste tu interés por la poesía? No, ¿Acrecentaste el interés por la poesía y seguiste con el cuento, etcétera? ¿O eso quedó un poco al margen? No, es lo contrario. Durante todo el asunto de estudiar economía, yo seguí estudiando literatura, no solo poesía, sin perder el interés por la economía. Pero para mí mi función principal era la literatura, yo no hacía ninguna otra cosa. Por ese entonces fundamos aquí en la ciudad de Tunja una revista que es la revista Rapsoda, de arte y literatura, que más o menos en torno a la revista se fue reuniendo un grupo de escritores. Esa revista la hicimos con Pablo Montoya, que ahora, pues, después de su premio Rómulo Gallegos, se ha hecho un escritor bastante conocido. Con él comenzamos acá en Tunja el trabajo literario, hicimos la revista, y en torno a la revista estuvieron escritores como Guillermo Velázquez Forero, un amigo cercano que es, digamos, un maestro en el microrelato, en microficción. Estuvieron, por ejemplo, el poeta Víctor López Rache, que después se fue hacia Bogotá y que ganó 2 veces el Premio Nacional de Poesía del Distrito y demás, y ocupa un lugar, digamos, preponderante en la poesía colombiana. Digamos que en torno a la revista Rapsoda se fue dando todo un movimiento literario. Allá estamos en 1986, 1987, 1988 más o menos, y en el entorno universitario, básicamente yo me ubiqué con las personas, con los profesores, sobre todo profesores que estaban en el asunto de la gestión cultural y de la literatura. Habría que mencionar, varios nombres, pero digamos de los que más tuvieron que ver con mi formación literaria, el profesor Germán Villate de Santander. Él es a quien yo reconozco como mi profesor, o sea, quien me enseñó, digamos, las bases de la literatura. Aquel libro de poesía que yo había escrito en el colegio, es una anécdota bonita, la de Germán Villate. Yo estoy en el cafetín de la universidad, de la UPTC, que era un cafetín grandísimo, súper bohemio. Yo me la pasaba tomando tinto y fumando cigarrillo en el cafetín y leyendo y escribiendo. En ese entonces yo quería leer todos los libros que se hubieran publicado en el mundo, yo los quería leer, y si eran de poesía, preferiblemente. Yo estaba leyendo ahí y aparece el profesor Germán Villate, que en su aspecto físico es como tú te puedas imaginar a Rasputín. Ese era Villate, con su barba, su frente amplia, sus ojos profundos, su voz profunda, y se acerca sin nada, sin conocernos ni nada, porque él no me dictaba clase ni nada, y me dice: hola muchacho, ¿y cuál es tu asunto? ¿Cuál es tu cuento? Y yo lanzo a mirar así, pues yo sabía quién era, pues un profesor muy conocido en la universidad, y yo le digo: no, profe, lo que pasa es que yo soy poeta. Y entonces soltó la risa, ¿no? Se rió y se sentó, puso el tinto ahí y se sentó al lado mío. Mira, lo que pasa es que yo soy poeta, y a mí me molestó que se hubiera reído. Y este pendejo, o sea, ¿por qué se ríe? Si yo soy poeta, yo estoy en primer semestre en la universidad. Y entonces, ¿cómo se rió? Yo saqué de mi mochila, yo siempre soy de mochila, saqué de mi mochila el cuaderno aquel, con los 80, 90 poemas, y se lo puse en la mano. O sea, yo soy poeta, pero soy poeta de verdad, o sea, no de carreta. Y le puse el libro en manuscrito, ¿no? Pues bueno, en ese entonces por lo menos tenía muy buena letra, muy bien hechecito, muy cuidadito, con su título, epígrafe, dedicatoria, todo. Y este señor saca una pluma muy bonita, recuerdo,
saca la pluma, él fumaba con boquilla, fumaba piel roja en boquilla y se pone a tacharme el libro. Entonces cada cosa que veía en el libro me preguntaba, ¿y tú has leído a Rilke? Yo, no, señor. ¿Y tú has leído a Hölderlin? No, señor. ¿Y tú has leído a Machado? No, señor. Yo no he leído a nadie. ¿Sí? Y luego me dice, bueno, ¿y tú viste tal película? ¿Y tú viste tal? Y me habla de todo el cine del mundo. Yo, no, señor. No, señor. Yo ya había visto películas de Vicente Fernández, de la India María, de cosas así, de lo que había en el pueblo. No había visto nada de lo que él me decía. Entonces en el libro me fue poniendo como las tareas, las películas que tenía que ver, los libros que tenía que leer y las cosas que tenía que hacer. Me rayó todo el libro. ¿Yo qué hice? Hice exactamente lo que él dijo. Me fui a la universidad a buscar los libros, me fui a buscar las películas, me metí al cine club, me metí a todo lado, porque yo, o sea, no me vuelve a cochar nadie. O sea, nadie que me vuelva a preguntar si he leído a Rilke, le voy a decir que no. Yo voy a leer todo lo que existe de Rilke. Va a existir todo lo que exista de Hölderlin, todo lo que exista de Machado, todo lo que exista de Lorca, todo lo que exista de Pessoa, todo lo que exista de todo el mundo. Y ahí es donde aparece otro gran personaje de la universidad, otro profesor, que es el maestro Fabio Campo López, que es otro quien yo reconozco como mis maestros, que lo que él hizo fue eso exactamente, ponerme a mi servicio su amplísima biblioteca con las mejores ediciones. Entonces él me da todos los libros que yo quería, pero no solo eso, sino comentados, y posteriormente me hacía como una toma de lectura y un comentario de cada libro. Entonces yo iba, recogía a Hölderlin, y luego volvía por Rilke, y luego volvía por tal, y luego volvía por el otro, y luego volvía por el otro. Entonces digamos que era un taller permanente con Villate, que me corregía, cogí mi libro de poemas, lo volví a corregir, y volví y se lo presenté como a los 15 días. Ya había visto todas las películas que me dijo, ya había leído todos los libros que me dijo. Este señor está enfermo, ¿qué le pasa? Yo le dije, no, solo yo quiero ser poeta, yo quiero ser escritor, yo quiero ser bueno, quiero ser el mejor, yo quiero ser premio Nobel, mejor dicho. Y nada, este man encantado conmigo, esa relación la tuvimos casi 3, 4 años seguidos es casi de todos los días, o por lo menos de todas las semanas. Y lo mismo con Fabio Campo. Entonces, digamos que yo estaba dedicado a eso y en los momentos libres iba a las clases de economía. Sí, o sea, asistía a la universidad y eso para mí lo hacía con una mano. Eso no era una cosa muy grave para mí. Mi ocupación principal era esa otra. Carlos, tú de alguna manera has participado en varios concursos y te ha ido bien en concursos de poesía, de narrativa, de cuento. ¿Tú crees que los concursos sirven para algo? ¿Crees que vale la pena de alguna manera que estos sigan existiendo a pesar de que se ha criticado tantas veces de que los concursos son amañados, etcétera, de que ganan los amigos, etcétera, o que el que tenga mayor reconocimiento porque te hago este favor y después me lo devuelves, etcétera? ¿Qué papel ves en los concursos literarios? Pues bueno, yo pienso que los escritores en general, poetas o narradores, no tenemos muchas formas de reconocimiento, ¿sí? No tenemos muchas formas de mostrar nuestro trabajo. Y una de esas formas que existen es la de los concursos. Por eso, bienvenidos los concursos, los pequeños, los grandes, los muy grandes, los amañados, los vendidos, los justos, todos los concursos bienvenidos. Porque si salimos del ámbito literario y vamos a los ámbitos de la cultura, pues sucede lo mismo, ¿no? Siempre habrá competiciones o concursos, encuentros donde son justas las cosas y otras donde no son tan justas, donde las influencias se marcan y demás. Pero sin embargo, y esa es una frase por ahí de Carlos Sánchez, un director de teatro acá de Tunja, me la dijo un día y siempre me pareció que tenía toda la razón. Me dijo, ningún dinero que vaya dirigido a un artista será demasiado dinero, nunca será demasiado dinero, nunca. El dinero que se le da a un artista, de la rama que sea, va a ser suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los concursos cuando he tenido ocasión de pelear, por ejemplo, de las bases de un concurso, cuando estaba organizando concursos, se le pide a un escritor, por ejemplo, que su obra sea inédita, pero por Dios, y que no participe en otro concurso simultáneamente.
Imagínate, escribir una novela fácilmente te toma 2 años, dedicación exclusiva, para tener una novela de 150 páginas. Luego la presentas a un concurso y te piden que sea inédita, que nunca hayas presentado nada de la novela y que no participe en otro concurso. Esos concursos generalmente son anuales, o sea que tú si presentas esa novela tienes que esperar 1 año a que lo convoquen y esperar al fallo a ver si ganas o no. Es decir, que entre escribir la novela y ver el fallo pueden pasar fácilmente 3, 4 años, ¿sí? Para saber que no ganaste o para saber que sí ganaste, ¿sí? Mientras que en otros ámbitos de la vida eso no sucede. Es decir, que los escritores la pasamos mal realmente como tal. Entonces yo pienso que los concursos, bienvenidos todos, todos. Y de los concursos grandes o pequeños, yo siempre he dicho, a veces la gente critica porque uno se gana un concurso de pueblo, por decirlo así, o un concurso regional. Entonces yo digo, oye, vaya y gáneselo. ¿Sí? O sea, ningún concurso es fácil. Es casi más difícil ganarse un concurso regional que un concurso nacional, ¿sí? Como tal. Y los concursos internacionales, que eso sí ya son concursos no de los escritores, sino de las editoriales, estoy hablando del premio Alfaguara, del premio Tusquets, de ese tipo de cosas, que ya son otras vainas, que ya son otros mercados, que se están vendiendo nombres para vender libros, eso sí ya es otro negocio. Ojalá uno tuviera la ocasión de pegarle a un concurso de esos, pero antes de pegarle a un concurso de esos debe ser escritor de una editorial comercial. Si eres Alfaguara, si eres Seix Barral, que son las dos grandes monopolios, digamos, de editoriales de Iberoamérica, posiblemente entonces puedes aspirar a un premio Alfaguara, a un Seix Barral o cosas así por el estilo. Casos afortunados de premios, digamos, que están relativamente independientes, como el mencionado premio Rómulo Gallegos que ganó Pablo Montoya. Antes de ese premio a Pablo no lo leía sino un selecto grupo de personas, dado su tipo de literatura, ¿no? El premio Rómulo Gallegos lo que le da es resonancia, lo que le da es exposición mediática, y entonces eso hace que mucha gente se entere de que él existe, que existen esos libros y que vayan a leerlo. Entonces en ese sentido, pues qué maravilla el premio Rómulo Gallegos para Pablo, ¿cierto? Porque permitió que se conociera su obra, que ya era bastante abundante cuando se ganó el premio Rómulo Gallegos, llevaba más de 22 libros publicados en varios géneros, y que digamos eso llegara a más lectores. Entonces yo siempre estoy de acuerdo con los premios. O sea, Carlos, a propósito de premios, tú te ganaste un premio bienal de la Universidad Javeriana con una novela corta, Alicia Cocaín, en el 2016. Tenía entendido que esos reconocimientos, ese premio, se pagaba y también se hacía la edición de la novela. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sacaste finalmente esa edición? Tú alguna vez contaste, pero no, pues sería bueno que la gente conociera qué pasó. Sí, la novela se publicó en el 2016, en una edición muy breve, una editorial independiente pequeña, es decir, que prácticamente está inédita, no tuvo circulación, pero el premio en realidad es del 2012. El premio es del 2012, lo convocaba la Universidad Javeriana y era la segunda edición del premio, que es bienal. Entonces, en los años anteriores, 2 años antes, se lo ha ganado Guido Tamayo. Guido Tamayo se ganó el premio y había un acuerdo tácito, por decirlo de alguna manera, con Random House, Mondadori, para publicar el Mondadori, cuando eso todavía no era Random House Mondadori, era solo Mondadori. Después Random House compró Mondadori y se volvió Random House Mondadori, para publicar la novela. La novela de Guido Tamayo se publicó, o sea, la primera edición del premio, se publicó en Mondadori y luego Random House. Aún sigue siendo una novela de su catálogo, ¿no? Y digamos que un atractivo de ese premio era porque uno finalmente podría llegar a una editorial comercial, de lo que estaba diciendo hace un momento. Yo me gano el premio en el 2012 y pues claro, eso es una felicidad porque eran 10 billones en su momento más la publicación del libro en Mondadori. O sea, al carajo. Entonces, digamos que eso me iba a permitir a mí mostrar incluso mis libros anteriores y posteriores en una editorial como Mondadori. En ese mismo momento, bueno, a mí me dan el premio, todas esas cosas, y me llaman de Mondadori. Entonces yo voy a hablar con el director de la editorial en Mondadori, no recuerdo el nombre ahora, y él estaba muy conmovido con la novela. Bueno, los jurados fueron Guido Tamayo, como el ganador anterior, era uno de los jurados, y el otro jurado era Mario Mendoza.
Mario Mendoza y se me va el otro jurado ahora, que es un profe de la Javeriana, que también es escritor. Bueno, pero digamos que Mario Mendoza como presidente del jurado había alabado la novela, de hecho lo que dice el acta es una cosa sobresaliente, ¿no? La comparan ¿con qué? Con Conrad, con Línea de Sombra de Conrad, por ejemplo, dentro de las novelas breves, y lo pone como una obra sobresaliente de la narrativa contemporánea. Entonces yo llego con ese, digamos, con ese respaldo de los jurados a hablar con el director de Mondadori, y hablamos con este señor de barba blanca, así, muy tal, un editor muy conocido, y me pregunta quién soy yo. Y pues claro, yo tengo varios libros ya publicados y digamos mucha trayectoria, porque es 2012, o sea, ya soy un hombre de 40 años, ¿no? Con mucha carrera. Y negociamos esa misma tarde 2 libros más. O sea, salía Alicia Cocaine y después de Alicia Cocaine se publicaba una novela que yo había publicado antes, más una que estaba escribiendo, que desde luego después fue premio también, que es Gente Rara en el Balcón. Y ya recuerdo que yo salí ese día de esa editorial, más feliz no podía estar. O sea, salí saltando pues de eso. Dije, no, pues cogí el mundo con las manos. Definitivamente esto ya era lo que estaba buscando, esto era lo que, y es para lo que sirven los premios, ¿no? O sea, bien por el premio y tal. Pues sí, señor, que en ese momento se acabó Mondadori. O sea, yo hablé con el señor y como a los 20 días se acabó Mondadori. Porque la compró Random House. Entonces se acabó, se fusionó y se volvió Random House Mondadori, y al señor con el que yo ya hablaba lo echaron. Sí. Entonces, bueno, pues listo, pues nada, entonces, bueno, listo, entonces el premio, pues desde luego el premio tenía que publicar la novela, me envían a hablar con él, porque estoy también ha sido más diplomático con ese tipo, con ese calvo. De pronto en ese momento estaría publicando con Random House, ¿cierto? Y pudiendo aspirar al premio Rómulo Gallegos también, o algunos editoriales. Pero bueno, pues la pues verdad, nada. qué historia tan desagradable, la verdad. Pues así se dieron las cosas y pues listo. Finalmente. Pero una historia muy fea, Carlos. De alguna Horrible. manera prometen cosas y a la hora del té tratan a la gente como se le viene en gana. Mejor dicho, usted se somete 6 años a ver cuándo lo publico y se me da la gana, y este libro queda, o si no, pues mire a ver, y lo que tú hiciste, pues en esas condiciones, chao. Pues imagínate, yo gano en el 2012 y la novela se publica en el 2016, que de hecho coincide con Gente Rara en el Balcón. En el mismo año se publican 2 novelas mías, que eso comercialmente no tendría sentido. ¿Cómo se publican 2 novelas? Eso no, porque se da eso, y eso te cuento que a mí me pegó bastante duro porque... Claro, te frustra de alguna manera. Claro, yo venía trabajando muy fuerte y después de eso, esta es mi otra novela, Gente Rara en el Balcón, que de hecho sea de paso, es que es muy chistoso. Yo escribí esta novela, la comencé a escribir, es una saga, ¿no? Es un mismo universo narrativo. La empecé a escribir después de Alicia Cocaine, que Alicia Cocaine viene de un libro de cuentos que es Dalila Dreaming, que también fue premiado. Vengo de Dalila Dreaming, voy a Alicia Cocaine, sigo con Gente Rara, todo es el mismo universo narrativo y todo es cuento, novela, o sea, nada de poesía. Y esta novela es chistoso porque estuvo dentro de las preseleccionadas para el premio Tusquets. Yo la envié a Tusquets. Gente Rara, ya no le hice con Gente Rara. 2014, creo, tal vez. Y estuvo entre las finalistas del premio Tusquets, y yo recibí un correo electrónico donde me decían que no había ganado, pero que mi novela había generado interés en la editorial y que querían ver la posibilidad de publicarla. Yo le dije, del carajo, pues pucha, bueno, pues me meto por el lado de Tusquets. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se acabó Tusquets. Ay, no, pero definitivamente. Tusquets cayó dentro de esa guerra de los monopolios editoriales. Tú sabes que Tusquets ya no existe. Estás condenado a no ser publicado. Sí. Tusquets ya no existe, se unió con Cés Barral, creo que es con el grupo Prisma. ¿Qué tal? Se une. Entonces yo me cagaba la risa yo solo y decía, pero no joda, hermano. Pero, o sea, Carlos, vale la pena que tú hagas como, no sé, enviar tus libros a Planeta, a la nueva unión esa,
proponer las novelas, no se pierde nada. Además, como son novelas breves, no son novelas de 500 páginas que deben ser un ladrillo para cualquiera, pues podría hacer ese intento, oye. Fue chistosísimo porque digamos que en ese entonces, digo no ahora, yo estaba muy preocupado por lograr llegar a una editorial comercial, eso hay que decir. De hecho, el centrarme en el género de la novela tiene que ver un poco también con eso, ¿no? Entonces, que a los poetas no nos quieren en ningún lado, ¿cierto? Editorialmente hablando. Y que a los escritores de minificción, como yo lo soy también, y de cuento breve, mucho menos. La gente ni siquiera sabe qué es la minificción. Y a los escritores de cuento, un poquito más de cuento. Cuando hablo cuento, estoy hablando de cuentos de 30 páginas, de 15 páginas, de cosas así, cuento que para nosotros es largo, pero que para los norteamericanos es cuento corto. Entonces yo por eso es que, entre comillas, me paso a la novela, pues tratando de meterme a los grandes conglomerados editoriales. Le pego en el palo con gente rara, con lo de Tusquets, y con lo de Alicia Coquet no le pego en el palo, yo meto el gol. O sea, yo me gano el premio. Ya que los señores que tienen que cumplir su trabajo no cumplan con su trabajo, es otra cosa. Yo como escritor solo tengo una función, que es escribir el libro y ganarme el premio. Ya Carlos, los señores que tenían, o sea, yo no tenía que haber hecho ninguna cosa, yo no tengo por qué ser ni elegante, ni decente, ni simpático con el funcionario que tiene que llevar el libro a la editorial, ¿no? Y hacer el contrato. Yo como escritor lo que tenía que hacer era escribir la novela, ganarme el premio, tal. Bueno. Carlos, tú has escrito varios libros de poesía, también de cuento, de novela. ¿Con cuál de esos tres géneros? A mí me parece que tú, así como dicen, nada bien en los tres géneros, pero ¿con cuál te sientes tú más a gusto? ¿Qué sientes que es más lo tuyo? ¿O lo tuyo son los tres géneros? No, para mí, a mí hay un género literario que me encanta, que me parece absolutamente, que es el género mayor, ¿sí? Con respeto, digamos, de los demás géneros, pero que para mí es el género mayor y que me genera mucha dificultad, que es muy complicado para mí escribir eso, y que me genera simultáneamente mucha alegría cuando lo logro, cuando lo puedo hacer, que es el cuento, escribir cuento. Cuando digo cuento, escribir un cuento de 10, 15, 20 páginas, eso me parece a mí que es el género mayor y es absolutamente difícil. El cuento no te permite nada sobra, nada falta, todo tiene que ser en su sitio, no hay manera de que te distraigas del asunto, ¿cierto? O sea, tiene que ir, eso a matar, o sea, tiene que ir a matar, desde la primera palabra hasta la última palabra, ¿cierto? La novela, por ejemplo, te permite digresiones, ¿no? La novela te permite cosas, la novela es un poco generosa en ese sentido, ¿no? Pues, hay novelas de grandes novelistas, García Márquez, por decir uno, que le sobrarían páginas, ¿no? Que le sobrarían cosas, que cambia el tono, que uno diría que esto como que no va ahí, ¿no? Pero un cuento no te permite eso, un cuento no te permite hacer esa vaina. Un poema o un libro de poemas, lo mismo, ¿no? Un poema puedes captar la atención del lector, el sentimiento como tal, te puede ir muy bien. Por ejemplo, hay pésimos escritores que han escrito grandes poemas. De hecho, fíjate que en nuestra literatura del siglo XIX y comienzo del siglo XX, de poesía, de poetas, es de poetas de uno o de pocos poemas. Me estoy refiriendo a Silva, me estoy refiriendo a Barbajacop, ¿cierto? Me estoy refiriendo a esos poetas. Silva es el nocturno de Silva, ¿cierto? Y por el caminito, es decir, dime 20 poemas de Silva, de José Asunción Silva. No los tenemos, no tenemos 20 poemas de José Asunción Silva, ¿sí? A lo sumo tendríamos, no sé, 10, 4, el nocturno, ya con eso basta, ¿sí? Dime 20 poemas de Barbajacop, quizá por Barbajacop sí encontramos algunos más poemas, pero no 20, ¿sí? Como tal. Entonces, la poesía te permite eso, la poesía te permite ser inmortal, trascender con 1, con 2, con 3 poemas. En cambio, el cuento no te da esas ventajas, no te da esos movimientos. Entonces, Carlos, bueno, alguna gente opinaría que el género mayor es la poesía. Pero, sí, claro. Sí. Pero bueno, sí, no es el momento de discutir eso. Por eso me disculpé antes de decirlo. Porque sí, las editoriales... No es el momento
no Sí, es el momento de que discutamos las eso. editoriales se han entronizado como género mayor a la novela, por ejemplo. Sí, las editoriales comerciales. No, pues, Sí. pero porque la han promocionado desde siempre, ¿no? Mm. En asuntos de negocio, como dicen, para la venta, etcétera. Pero digamos que a mí en este momento no me interesa discutir o plantear contigo esa diferencia de género mayor o menor, etcétera, porque de todas maneras la literatura en general es un es, es muy difícil toda y, y lograr aciertos es muy complicado. Y en la poesía, pues más, y en el cuento también. La brevedad, la capacidad de síntesis, pues es muy, muy, muy difícil. Y hacer logros poéticos, pues la verdad que unos cuantos laureados a nivel del mundo. Yo te quería preguntar, aterrizando un poco en tu trabajo poético, en ese libro que sacaste de Casa Editores, de Casa de Libros, perdón, de Ibagué, Tolima, que es una antología que la titulaste Ad Imo Pectore, en latín, que significa desde el fondo de mi corazón. Me parece muy bonito eso que es desde el fondo de tu corazón. ¿Cómo interpretas tú ese epígrafe o qué quieres introducir tú en tu poesía? Ese epígrafe de Master que dice, Edgar Lee Master, que dice, hay en la muerte algo parecido al amor. Y además, esa antología pues recoge tu poesía que es de alguna manera que expresa todo ese vacío, toda esa, también momentos de emoción en el amor, pero a mi manera de ver me parece que es de alguna manera un cierto despojamiento, un cierto vacío, una cierta soledad, una cierta caída, como que no hay realización. ¿Tú cómo miras ese epígrafe con el que inicias esa bella antología publicada ya hace algún tiempo por Casa de Libros? Fíjate que la pregunta casi que, y en el comentario que haces, posterior a la pregunta, casi que está implícita la respuesta, con todo lo que dijiste después de la pregunta, me parece que está precisamente eso, es despojamiento, es pérdida, es caída, es todo eso. Y claro, y relacionar la muerte, y si vamos a hacer otra relación entre la muerte del amor, como dicen los franceses, esa pequeña muerte que es el orgasmo, ese petit mort del orgasmo, ese morirse, el tener la posibilidad de morirse en un orgasmo, en esa pequeña muerte, requiere que estés vivo, que tengas alientos para hacer el amor y para tener un orgasmo, para poderte morir. Es decir, la muerte implica la vida, o sea, implica estar vivo, así sea esa pequeña muerte. Entonces, para ir al amor, tú no puedes amar si no estás vivo. Si no estás vivo, no puedes amar, o sea, es imposible, ¿sí? Pero digamos que en esos poemas, en ese libro y lo que escribo después, es alguien que ama, o sea, esa voz poética que está ahí, ¿cierto? De que podría confundirse con la del autor, es alguien que ama teniendo preconcebida la caída, teniendo preconcebida la pérdida, ¿no? Teniendo preconcebido la fragilidad de esos sentimientos, ¿no? De ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, hay un poema que dice tener la certeza de que nada, no ha sido el amor de nadie, de nada, de haber perdido desde antes de comenzar. Pero eso no implica que no exista goce, eso no implica que no exista emoción, eso no implica que no exista vida, porque como te digo, y vuelvo a soportarme en la pequeña muerte de los franceses, que requiere que estés bastante vivo. Entonces yo lo que quería poner en ese libro era un poco eso. Carlos, en general, tu escritura poética, y bueno, me parece que también muchos de tus cuentos, tienes como, de alguna manera, no sé cómo llamarlo, como un cierto principio
que a mí particularmente me gusta, porque tiene que ver con el hecho del despojamiento, de no aferrarse a nada, de sentirse más ligero. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo es eso que nada nos pertenece? Tú casi que haces de eso un principio a lo largo de tu escritura. Nada, como que todo en este viaje es ajeno, tú lo dices así. ¿Cuál sería el significado para ti? ¿Qué quieres de alguna manera más profundamente decirle a tanta gente, o a tanta o a poca gente que te lee? Pues, Eugene, mira, yo pienso, bueno, esto podría resultar un poquito largo de cómo lo pienso, pero voy a tratar de hacerlo breve. Yo pienso que nosotros ahora, tú, yo, las personas que nos escuchan, tenemos un privilegio muy, muy especial, y sobre todo los que tenemos más de 50 años, y es que hemos vivido un momento del mundo absolutamente extraordinario. Imagínate, Eugene, que nosotros nacimos sin que existiera Internet. Eso es una cosa casi impensable para una persona que tenga menos de 30 años, ¿no? ¿Cómo así que no existía Internet, que no existían los celulares, que no existía esta posibilidad, imagínate, la que tenemos en este momento, de estar en un streaming, en un directo, conversando, un domingo en la radio? Eso es increíble, eso no tiene parangón. Y aparte de eso, hemos vivido una revolución, pero revolución de verdad, ¿no? En el pensamiento, ¿sí? Entonces, por mencionar solamente pequeñas cosas, como el aborto ha dejado de ser un mito, como las relaciones de parejas del mismo sexo han dejado de ser un problema, como muchas cosas son logros, pero son logros en este caso jurídicos, en este caso sociales y de verdad, ¿cierto? Entonces ya vemos que alguien, como se decía hace unos años, que ya casi es ridículo decirlo ahora, ¿no? Sale del closet y no pasa nada, ¿no? Eso incluso le da más seguidores, le da más ventas, eso potencia su carrera, por decirlo antes, no, todo lo contrario. Entonces nosotros hemos vivido momentos muy, muy especial del mundo, ¿sí? Hecho, desde llegar a la luna, desde ir a la luna, de toda la cosa espacial, ¿sí? Hasta lo que se está viviendo, que es a un ritmo que no, yo por lo menos no he tenido tiempo de darme cuenta de todo lo que hemos vivido, quienes tenemos más de 50 años, ¿sí? Y si a eso le sumas que además vivimos una pandemia que parece como cualquier película de zombies, o sea, ¿quién iba a imaginar uno que iba a ir a la calle y todo el mundo tenía un tapabocas? Dime eso hace 3 años. Eso es imposible, ¿sí? Y que tú tuvieras miedo al abrazo, miedo al contagio, ¿no? Y no solo eso, sino que se están arrumando los muertos por una gripa que es grave, ¿no? Es decir, yo me siento como viendo todas las películas de ciencia ficción, que me encanta el género, y viendo todos los libros. Entonces, en ese sentido, lo que yo pienso es que el mundo cambió, pero cambió de verdad. O sea, que hay una revolución social, interior, intelectual, del sentimiento, de la piel, de la cabeza, donde ya las cosas no son lo mismo. O sea, esto no es, Eugene, lo que eran los años 80. Esto no es los 70, mucho menos, ni los 60, y de ahí para atrás, ni se parece siquiera a eso. Entonces, asuntos como el libro mismo, ¿sí? Dejan de libro físico, ¿no? No es que dejen de tener validez, sino que cambia su validez, ¿no? Cambia su estructura. ¿Cómo es eso? Yo recuerdo cuando iniciaba todo esto en Internet, que yo pagué, cuando yo trabajaba como economista, pagué unas cuentas complicadísimas de celular, de esas panelas grandísimas, pagué unas cuentas complicadísimas de Internet para poder bajar uno dejaba bajando un video varias horas. Me mandó un video de 5 minutos y lo dejaba bajando ahí 3 horas, hasta que bajó el video. Y eso era bien, eso era normal, eso era el mundo. Ahora es inmediato, absolutamente todo es inmediato. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ese cambio del mundo, ¿a dónde me ha llevado a mí? Me golpeó durísimo un día que llegué a la feria del libro, volviendo a la feria del libro, y fui a ese panel de descuentos de Panamericana que hacen siempre ahí el asunto de los descuentos de Panamericana. Y me fui a mirar los libros,
Los remates. Y me fui a mirar los libros que había en remate y estaban todos los libros de R.H. Moreno Durán. Moreno Durán se había muerto hacía como unos 3 meses, Dito. 3, 4 meses de muerto R.H. Moreno Durán. Aparece la feria, yo voy y todos los libros, no sé, yo no recuerdo cuándo murió R.H., Dito, 2012, 2011, 2010. Todos los libros estaban a 3,000 pesos, a 5,000 pesos. O sea, libros que antes valían 20, 30, 40,000 pesos, estaban a 3,000 pesos y así. ¿Y para qué? Me he hecho saldo de bodega. O sea, llévese esa vaina. ¿Sí? Eso ya, Femina Suite, toda esa vaina, lléveselo a 3,000 pesos. ¿Sí? Y en buenas ediciones. Y a mí me dio un dolor, me dio una angustia casi, que compré todos los libros que podía de RH, como diciéndole, hermano, no lo voy a leer, pero estoy con usted, así esté muerto. O sea, me solidarizo, venga a ver, tal, y compro los libros. Mira, ¿tú crees que alguien habla de RH Moreno Durán? ¿Que alguien lo lee? ¿Tú crees que alguien lee a Germán Espinosa? ¿Que alguien se acuerda que existía Germán Espinosa? Y todo el poder que tenía Germán Espinosa, y todo el poder que tenía RH Moreno en un momento de la literatura iberoamericana, no solo colombiana, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Miran nuestros escritores, nuestros poetas que se han muerto recientemente. A ver si alguien se acuerda. Yo mismo en ese momento no tengo sus nombres presentes, ¿cierto? Y novelistas. Yo recuerdo por allá, cuando era muy joven, que el escritor más leído y más comentado y más conocido era Manuel Mejía Vallejo. Yo te aseguro, y en eso me arriesgo a decir barrabasadas, que no lo leen ni en Medellín. Yo estuve en una fiesta del libro que hace en Medellín, la Feria del Libro, y es increíble cómo Mejía Vallejo se lee cada vez menos. ¿Y quién era Mejía Vallejo? En un momento era un escritor mucho más importante que García Márquez. ¿Sí? Se ganaba todos los premios, tenía más, creo que fue premio Rómulo Gallegos también, ¿no? Con Mejía Vallejo. ¿Quién lee? ¿Tú lees a Mejía Vallejo? ¿Lees a R.H. Moreno? ¿Lees a Germán Espinosa? Y eran gentes que hace 10 años estaban en el poder de la literatura, ¿cierto? Y con editoriales comerciales y tal, y puestos ahí. Entonces, eso de lo efímero se me metió a mí en el alma. Yo tengo la completa seguridad de que yo me muero hoy y 3 meses después, nadie, ni siquiera mis hijas o menos mis hijas, siquiera van a leerme o van a comentar o van a hacer algo de mí. Entonces, eso de lo efímero, eso de que nada ha sido mío, eso de que tal, lo tengo interesado porque lo veo. Es que lo veo en gente mucho más importante que yo. Y no estoy demeritando lo que yo escribo, estoy diciendo más importantes que han ocupado espacios más importantes, ¿cierto? En ámbitos más importantes. Y vuelvo a RH, ¿cierto? Entonces digo, si RH está metido debajo de la cama en un baúl, imagínate cómo será un pobre cristiano como uno, ¿cierto? Que no tiene nada. Entonces, eso me ha hecho tener cierta ponderación en bajarle al ego, en bajarle a la importancia a esta gente que se cree muy importante. Muérase, hermano. Muérase, verá que a los 3 días nadie se acuerda siquiera que usted existía, ¿cierto? Como tal. De pronto el día que se murió, dice, ay, se murió este tipo que escribía, o que no escribía, o que sí escribía, o al fin se murió, mejor, ¿sí? Entonces, nada, la completa seguridad de que eso es efímero. Entonces, eso se mete dentro de mi corazón, dentro de mi cabeza, y eso me lleva a escribir lo que escribo, ¿cierto? A poner esas cosas, de saber que eso es así, ¿sí? Y que eso va a ser así, que eso no tiene otro. Es que mira, bueno, yo durante casi 20 años estuve dando talleres de literatura y dictando clases en universidades, siempre grados, maestría. La gente ni siquiera lee a la gente del boom. O sea, ni siquiera Cortázar, ni siquiera, o dime quién lee a Carlos Fuentes. O sea, ¿cuáles son los lectores de Carlos Fuentes? ¿Quién comenta? ¿Quién habla de Carlos Fuentes? No es que me leí un libro de Carlos Fuentes anoche y me tiene conmovido. Nada, ¿sí? No existe. Y es Carlos Fuentes, por Dios, ¿cierto? De pronto Cortázar lo lee uno en Facebook, en redes sociales con frasecitas que él no dijo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, nada ha sido mío, pero nada ha sido tampoco de RH, y nada ha sido de Germán Espinosa, y nada ha sido de otro pocotón de gente. O sea, nada es nuestro, eso es lo que tenemos ahora y es efímero. Casi que se escribe
como por una necesidad más que por pensar en nada más. Tal cual, o sea, ahí sí es esa premisa de los años 50 y de los 60 del arte por el arte, o sea, y nada de eso de que es que yo, como dice, volviendo a Rilke, ¿no? En las cartas a un joven poeta, que le pregunta el joven poeta, ¿cómo sé yo si soy escritor o no? Y le responde Rilke, en lo más profundo de la noche, pregúntate, ¿podrías vivir sin escribir? Si la respuesta es sí, pues vive sin escribir, no jodas. Y si la respuesta es no, pues levántese a escribir, hermano, ¿sí? Y póngase a escribir. Entonces yo eso lo tengo como una premisa en mi vida. Yo no escribo, o sea, yo no soy un escritor profesional, digamos. Yo puedo decir que lo fui en algún momento, pero hoy en día no lo soy. Es decir, que tengo que escribir como uno lee en las entrevistas y escucha las entrevistas de ciertos escritores, que escribo 500 palabras diarias, que escribo media cuartilla diaria, que me levanto y me siento frente al computador a las 10 de la mañana, escribo hasta las 3 de la tarde, que no sé qué cosas y tal, y produzco un libro anual. No, yo escribo cuando realmente sienta la necesidad de escribir, y si no siento la necesidad de escribir, pues no escribo. Así de sencillo, ¿sí? Y no pasa nada. A propósito de escribir, de los escritores que trabajan así, que se escriben a diario, etcétera. Tú, pues ya sabemos que el papel de un escritor es, en lo posible, escribir bien, ¿cierto? Pero a propósito de todo esto que ha pasado en Colombia particularmente, este último mes, 2 meses ya casi, del paro, etcétera. Y no solo ahora, desde hace mucho tiempo Colombia ha atravesado una permanente crisis, digámoslo así, una situación de inequidad, de desequilibrio, de pobreza, de gente que mantiene el poder a toda costa y todavía desafortunadamente hay muchísima gente que sigue votando por los mismos siempre. ¿Tú qué crees cuál sería ese papel del escritor hoy en día frente a, además de escribir bien, frente a la situación social? ¿Consideras que un escritor debe pronunciarse frente a todo este desajuste que se vive? Sí, yo te contesto con un sí rotundo, ¿no? Y ese sí lo amplío no solo a los escritores, sino a los artistas en general. Entonces, los artistas y los escritores, por ejemplo, yo no sé si existió la ciudad de Troya y no sé si hubo una batalla, ¿sí? Y no sé si existe el sitio de Troya o lo que sea, ¿no? Algunos científicos sociales y antropólogos demás han estado buscando la ciudad y están viendo, historiadores, si esto existió o no. Pero lo cierto es que sí existe un poeta. Si Homero existió o no, no me interesa. Existió un poeta que llamaron Homero, que escribió la Ilíada y escribió la Odisea, y de ahí nos enteramos de Troya, ¿no? Yo pienso que todos somos un poco Homero y que todos tenemos que escribir este sitio de Troya y esta mortandad y esta batalla y esta lucha y esto que está ahí, porque eso es finalmente lo que va a quedar. Eso es lo que va a quedar para generaciones posteriores. O sea, ¿qué pasa al interior, en las entretelas de todo esto? Que no nos imaginamos nosotros esas entretelas del poder. Pues basta mirar, echarle una ojeada al asunto de moda de los soldados en Haití, de los militares en Haití, activos, no activos, lo que sea. ¿Cuánto hay ahí de verdad? ¿Cuánto hay ahí de mentira? ¿Cuánto hay ahí de cosas que no sabemos? Ya vendrá quien lo escriba, ya vendrá quien lo testimonie, ¿cierto? Desde el arte, y eso será lo que queda. La verdad nunca la sabremos, la verdad nunca la vamos a saber. O sea, nunca vamos a saber qué fue lo que sucedió realmente, ¿cierto? Claro, hay que ver cómo se hace, ¿no? Ahora, por ejemplo, volviendo a mi amigo Pablo Montoya, que mencionaba ya hace un rato, su última novela precisamente publicada es sobre las comunas de Medellín y La sombra de Orión, creo que se titula, ¿no? Sobre la operación Orión, tan complicada y tan llena de cosas.
Es decir, es el testimonio de un escritor, él se pone como un alter ego, o sea, el narrador se pone con un alter ego que hace entrevistas para enterarse de qué fue lo que pasó en eso, y pues están los límites entre la crónica, entre la novela, entre la ficción, y pues nada, pues es un caso que, pues que está en estudio, que está en la JEP, que está, sí, en la memoria de todos los colombianos y más en la gente de Medellín. Y pues Pablo tiene un acercamiento a eso y me parece que es interesante ese ejercicio, ¿no? Que hace desde la literatura. Y finalmente, no sabemos qué pasó en la Operación Orión, qué tanto implicaciones tenga que ver gente que aún hoy está en el gobierno, ¿sí? Y que está en la política, pero lo que se va a quedar en la novela de Pablo, ¿no? ¿Sí? Dentro de 20, 30, 40, 50 años, que está contando y está, digamos, detallando aspectos de lo que fue ese asunto allá tan complicado. Carlos, ¿por qué no hablamos un poco, pasemos a otro tema, por qué no hablamos un poco de ese proyecto de Burdelianas, que ya lleva su buen tiempo y que además ese nombre parte, que me parece muy interesante, de un libro que tú también llamaste Burdelianas, ¿no? Tengo entendido, o de una serie de poemas sobre el tema de alguna manera como del burdel. Bueno. Sí, sí, ese es un poemario, eso es un libro de poemas, es mi segundo libro publicado, Burdelianas. Se publicó en el 93 o 94 más o menos, pero yo lo estaba escribiendo desde los años 80, desde el 88, 89, 90. Se publica y se presenta en la Feria del Libro. Fue la primera vez que yo presenté un libro en la Feria del Libro de Bogotá. Es muy curioso. Fernando Soto Aparicio, vuelve a sonar Fernando Soto Aparicio, es el único escritor que nació en Boyacá, ¿no? Aparentemente. Entonces, en 1994, 92, pues era el invitado, pues, principal a la Feria del Libro, y pues yo había publicado ese libro y también me invitaron a presentarlo, la Secretaría de Cultura de Boyacá. Entonces yo fui a la feria y Fernando Soto Aparicio estaba enamorado. Se había casado con una muchacha de un colegio de 11, de colegio por allá de Chiquinquirá, y entonces había escrito un libro a 4 manos con la novia, o con la mujer, ya era la mujer, que creo que fue su última esposa, y era una cosa empalagosa donde no te puedes imaginar. Entonces Soto Aparicio leía un verso y ella leía el siguiente, Soto Aparicio leía una estrofa y ella leía la otra, y dele. Entonces habló el gobernador, habló el secretario de Cultura, habló el presidente de la Academia de Historia, habló el portero de la Secretaría de Cultura, y luego pasó Soto Aparicio a leer su libro con su novia. Y esa es una vaina casi ridícula, ¿sí? Del señor mayor con su muchacha de colegio leyendo los poemas de amor. ¿Y qué? Y yo estaba dentro del programa, pero yo ni siquiera tuve puesto en la mesa principal. O sea, a mí me dieron puesto en la primera fila ahí del auditorio, en el auditorio de la Feria del Libro. Y claro, pues tenía que mamarme toda esa huevonada porque pues iba a presentar mi libro. Y bueno, eso ya llevaba ahí como 2 horas el evento y ya iba a terminar cuando dijeron, y está el poeta, el joven poeta boyacense Carlos Castillo con su libro Burdelianas. Yo estoy recién casado y recién parido. Entonces yo voy con la mamá de mi hija mayor, de Natalia, y con Natalia chiquitica, Natalia por ahí de 2 años, yo creo, tendría menos, añito y algo, y con Esperanza la mamá, esperando nosotros a que me llamaran allá, y me llaman. Yo subo emputado, la verdad, porque eso ha sido tenaz. Yo subo emputado a lanzar el libro, a lanzar Burdelianas. Después de 2 horas. Pero imagínate que yo subo y no tengo dónde sentarme, ni nada. O sea, yo lo que necesito es un micrófono o alguna vaina. Y el maestro Enrique Medina Flores, que se dijo una cosa bellísima ahí para presentarme, dije, este joven poeta que presenta un poemario con un extraño perfume a infierno, dice este señor, algo así, que de hecho después por aquí en este librito que es Los Inmortales, que viene después, que lo prologa Soto Aparicio casualmente, él en el prólogo recoge esa frase
esa frasecita, esa frase de su perfume, con extraño perfume a infierno. El caso es que al fin se levanta el maestro Enrique Medina y me cede su puesto, ¿sí? Para que pueda yo ir allá a lanzar mi libro. Y yo llevo una roma de libritos, llevo como unos 5 libros, y pongo mis libros ahí y empiezo a leer, ¿no? Entonces yo ni saludé, ni señor gobernador, ni primera dama, ni segunda dama, ni tercera dama, señor portero de la secretaría, nada, sino yo inmediatamente comencé a leer. Entonces digo, de mi libro, Burdelianas, Burdeliana 12, caballero mío, en esta ciudad ayer llovió. Como siempre, fui a las montañas y envié barquitos de piel a tu encuentro. Ninguno naufragó. Tuve que reconocer que no habían sido construidos por tus manos. Hasta mis gastadas sábanas llegan noticias. Dime, ¿es cierto ese rumor que se expande en la noche? Que te has ido, que ya no recuerdas mi nombre ni mis labios y que te cortaste la barba. En esta ciudad ayer llovió y como siempre fui a las montañas y envié barquitos de piel a tu encuentro. Todos naufragaron sin la bondad de tus lágrimas. ¡Pra! Esa es la Burdeliana 12, más o menos, creo que la dije más o menos. Y de pronto estos señores empiezan a coger mis libros, mi arrumito de libros que tenía ahí, a echarle mano a los libros, y se los repartieron en la mesa y empezaron a buscar como los poemas y la cosa. Bueno, yo leí 2, 3 poemas más, son poemas breves, o sea que mi intervención no duró 10 minutos, ni menos. Y me levanté, muchas gracias, y pasé y recogí los libros que ellos habían cogido. Recogí los libros, y me bajé. Allá donde estaba mi mujer y mi hija. Y nosotros llevábamos, todos optimistas, una bolsada de libros, una maleta con un poco de libros, porque de pronto se vendían algunos, porque íbamos a la feria del libro a Bogotá. ¿Sí? Y que yo no recuerdo, creo que vendí como 80 libros, 78 libros, una vaina así. Es un éxito. Pero un éxito, yo creo que es el libro que más ha vendido. Entonces, ahí, y Esperanza era la que tenía los libros, y que fírmeme el libro, que no sé qué, qué tal. No fue sino que leyeras eso y todo el mundo se motivó. Y recuerdo que Soto Aparicio se acercó a felicitarme y a proponerme un intercambio por su libro. O sea, que intercambiamos. Y yo le dije, no, maestro, no, señor. No, señor, no sé, si quiere el libro, cómprelo. Gracias, pero no. Entonces, bueno, Carlos, hablemos del proyecto Burdelianas. Bueno, entonces ahí aparecen las Burdelianas. Entonces, ¿qué pasa con las Burdelianas? Que Burdelianas es una palabra que yo creo, que invento, que viene de burdel, ¿no? Desde luego que burdel, entonces, si me preguntan qué es Burdelianas, entonces el concepto que veo de Burdelianas es la estética del lupanar o la estética del burdel. Es lo bello que puede existir en un ambiente como el burdel. Y sobre eso, pues tengo un poco de anécdotas de cómo surgió ese libro. Aparece después de ese lanzamiento, el libro se mueve muchísimo. Yo lo pongo en toda la noche posible, ¿no? En toda la noche de Bogotá, en toda la noche de Sogamoso, de Tunja, de Duitama. Cuando digo la noche, me estoy refiriendo a los burdeles. Entonces yo moví ese libro por todos los burdeles y por todos los sitios ásperos, digamos. Ese libro se vendía en los años 90 en fotocopia en la Terraza Pasteur, en esa librería que había ahí en el segundo piso, recuerdo, la Terraza Pasteur, que era una librería ahí subiendo. Ahí se vendían las Burdelianas en fotocopia, imagínate. Eran bestseller en la Terraza Pasteur, que es un sitio que siempre tuvo tendencia gay, porque las Burdelianas son poemas que pueden calificarse como poemas del burdel, pero también como poemas gay. Claro. Y alguien me dice a mí, oiga, pero vea, es que están vendiendo las Burdelianas en la Terraza Pasteur, vaya, alegue, diga que le paguen, que no sé qué. Y nada, eso sí, como lo digo por ahí alguien, ¿no? Poeta, si el pueblo te canta, ya ganaste la inmortalidad, deje que el pueblo se apropie de esa porquería, ¿sí? Y listo.
Entonces las burdelianas fue como un reguero de pólvora, digamos. Hay una anécdota bonita y es que como yo solo empecé a escribir antes de casarme y antes de tener mis hijas, yo tenía mucha inquietud por saber qué pensarían mis hijas después, ¿no? De que leyeran eso y dijeron, uy, mi papá era marica o era un depravado o era un putero o no sé qué vaina tan complicada. Entonces yo tenía como esa prevención. Yo escribí como más o menos 97, 98 poemas de las burdelianas, todos a mano, pero en el libro solo se publicaron 19. O sea, la versión final fueron 19. Yo tenía esos libros en una carpeta y Esperanza, la mamá de mis hijas, la encontró un día por allá en mi escritorio, que yo no lo tenía escondido de nada, y llegué yo a la casa y estaba que me pegaba y yo no sabía por qué. Y entonces ella, como la prueba mayor, me saca la carpeta, me la pone sobre el escritorio, me dice, vea, usted es un cochino, usted es un perturbado, usted es un maldito. Y entonces yo veo la carpeta y pues me cago en la risa. Tiene, no, pues eso es literatura. Pero es que usted ha leído lo que dice ahí, no, pues no es que yo lo escribí, hombre. ¿Sí? ¿Y dónde saca toda esa porquería? Yo le digo, no, eso es poesía, eso es literatura. Entonces, de eso solo se publicaron, de toda esa carpeta de 98 poemas se publicaron 19 como tal. Y yo tengo la angustia porque después, ¿qué pensarían mis hijas de esa vaina? Pues mi hija mayor, que estudió artes plásticas, un día me respondió la pregunta y fue que en uno de sus trabajos de la universidad, en la materia de grabado, ella realizó unos grabados, no sé si 4 o 5, inspirados en las burdelianas, que son unos grabados súper tenaces y súper muy bien hechos, donde de alguna forma interpreta lo que dicen los textos y que, pues, no sé, algún día quizás publiquen un libro donde se incluyan esas imágenes o quizás eso se quede así para siempre. Entonces, y el resto de poemas, Carlos. Claro, pero entonces mira esto, entonces para llegar a burdelianas, al proyecto burdelianas, resulta que eso me puso a mí como en el ojo de la literatura, ¿sí? Pero después yo no podía hacer un recital o nada y la gente me decía, una burdeliana, una burdeliana, o sea, ¿qué tal que una burdeliana? O sea, como un cantante, pues. Y yo me mamé de las burdelianas y nunca volví ¿a qué? A leerlas. Carlos, ¿qué pasó? ¿Te fuiste? Bueno, yo creo que ya estamos terminando, pero Carlos se nos fue. Yo quiero que él lea algunos de sus poemas. Mientras aparece, pues les voy a leer algunas burdelianas que tengo por acá. Pero pues yo le estaba preguntando a Carlos del proyecto de burdelianas, donde él ha publicado una antología tanto de entrevistas como en una página web de poemas. Yo seguí aquí hablando de tus burdelianas. Sí, está bien, qué pena. Carlos. Como te fuiste, te escapaste. Pero entonces centrémonos en eso y por favor pasa a leer unos poemas tuyos, al menos unos 5 o 6, ya para cerrar, Carlos. Ya llevamos 1 hora y 27 y creo que la gente no aguanta tanto. Sí, bueno, pero te termino contando, qué pena que me esconté un momentico, de las burdelianas, que yo no volví a leer burdelianas ni nada, y eso quedó ahí casi durante 25 años. Cuando yo inicié con la revista, con Burdelianas Poetry, con todo este proyecto, que además es editorial, es sello editorial, y además es un canal de YouTube, aunque que es por donde estamos transmitiendo, que valga decir que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayuda. Yo quería llamarlo de alguna manera y me pareció que un bonito nombre era Burdelianas. Ya cuando el libro estaba olvidado, ya cuando eso no existía, cuando hay mucha gente que conoce el proyecto Burdelianas, pero no sabe que eso se originó en el título de un libro mío, como tal. Y digamos que la revista y todo el proyecto tiene la misma lógica que tenía el libro, es buscar la estética del burdel. Y la estética del burdel es pensando eso, que nosotros los poetas y los artistas y los escritores, con todo respeto, somos eso, somos como chicos o chicas del burdel, ¿cierto? Donde la gente viene y compra un libro, compra lo que les place del escritor y luego se va, ¿no? Y lo leen, no lo leen, se olvidan de él y demás, ¿cierto? Eso es más o menos como el entresijo que tienen las burdelianas, como el veneno que tiene ese título, ¿no? Burdelianas Poetry, ¿sí?
como siga señor, y ¿qué le sirvo? ¿Qué le sirvo? Y vamos a la pieza y hacemos un rato, que en ese rato podemos leer 5 poemas, ¿cierto? Eso es más o menos como el marco teórico, que nunca lo había comentado en público, sí, de lo que es Burdeliana, ¿no? Y es lo que yo siento un poco que es el artista, y lo que es el escritor en Colombia y posiblemente en Latinoamérica y en muchas otras latitudes. Bueno, y también vas a publicar un sello editorial de Burdelianas. ¿A partir de cuándo vas a arrancar publicando libros? ¿O estás abierto a que te escriban? ¿A dónde te pueden escribir las personas que por primera vez se están relacionando contigo a través de este canal, de esta entrevista? ¿A dónde se pueden dirigir si están interesados en publicar un libro contigo y con el sello editorial Burdelianas? El sello ya existe, el sello existe hace unos 3 años. Fue casual que yo tenía ese proyecto hacía mucho tiempo, pero casi que por obligación tuve que sacarlo adelante. Yo gané una beca de creación literaria acá en Tunja para escribir y publicar posteriormente una novela, pero según la beca todo eso tenía que hacerlo en 4 meses. Ganarme la beca, escribir la novela y publicar el libro. Eso en 4 meses no lo hace nadie normal hace eso en 4 meses. Escasamente yo pude escribir la novela, una novela breve, que es el último libro que publiqué, que es Peces de Nieve, pero cuando yo fui a buscar un sello editorial que me publicara la novela, como yo la necesitaba en 8 días, ya mismo, pues no había nadie que me publicara eso así, que tenía que pasar por un proceso, un comité, una cosa más, digamos, para publicar el libro. Entonces, para poder cumplir con el proceso, finalmente creé el sello editorial y digamos que publiqué mi novela en mi propio sello editorial, Burdelianas Poetry, y entonces ahí nace Burdelianas Poetry en el 2018, con Peces de Nieve, con mi novela. Posteriormente, en los 2019, publicamos La Transparencia del Aire, un poemario de Óscar Vargas Duarte, ¿sí? Y digamos que ahí vamos de momento. Ya tenemos en proceso, va a salir un poemario del maestro Pedro Licona, un poemario que estamos preparando en este momento. Un poco la pandemia, todo esto nos hizo detenernos en el proceso, y estamos abiertos también a otro género, no solamente a literatura. La idea también es publicar libros en general. Entonces hay un libro que también estamos preparando que tiene que ver con la parte de desarrollo empresarial, de la parte del emprenderismo, que seguramente va a ir con el sello también en otra línea, de luego en otra colección. Y lanzamos con el libro de Pedro Licona, vamos a lanzar la colección Vida Breve, Vitas Brevis en latín. Entonces aparece Vida Breve, y de ahí la invitación abierta a todos los escritores que quieran publicar con la editorial. La idea es mantener un nivel de calidad, así como lo hemos hecho en la revista. Si que se comuniquen contigo a través del Facebook o... No, es el correo, es muy fácil encontrarnos. El correo es sencillísimo, es burdelpoetry@gmail.com. O sea, el burdel de Burdelianas. O sea, que desde el principio sepan que llegan a un burdel. Burdel Poetry. Es burdelpoetry@gmail.com. Entonces, bienvenido al burdel. Y en el burdel es así, o sea, usted viene al burdel y nada, es cuánto da por usted y camine para la pieza. Y ya, y vamos, y no hay recordación, y no hay amor, y no hay nada de eso. Al final de eso, nada ha sido mío. ¿Sí? O sea, todo pasó y todo es efímero. Todo pasó muy rápido. Exacto. Entonces digamos que tenemos la expectativa de si había feria del libro en físico o no en Colombia este año, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ahora supimos hace unos 20 días que ya no iba en físico porque se mantuvo que iba en físico, ¿no? Entonces eso iba en agosto, entonces teníamos medida esa fecha para presentar varios libros en la Feria del Libro de Bogotá. Pero como eso no va a ser así, sino va a ser feria virtual, pues ya eso cambió un poco los planes, ¿no? Y ya no, digamos que no corre tanta prisa, ¿sí? Con eso. Pero bueno, yo espero tener este año, con el sello editorial, la meta eran 10 libros de diferentes géneros, con el sello Burdelianas Poetry. Hasta el momento tenemos 2, 3 libros quizás que están en proceso, pero la verdad no le hemos hecho mercadeo, no hemos hecho invitación. La idea es abrir la invitación
por redes sociales y a nivel personal también, a algunos escritores, incluyéndote, que quieran de pronto publicar con Burdelianas, pero eso apenas lo estamos como estructurando un poquito mejor. Carlos, bueno, y sería muy bueno que leyeras al menos unos, no sé, 5 o 7 poemas que tú quieras leer, o un cuento, lo que tú quieras, Carlos, para cerrar Pero Eugene, antes de irnos, sí. ahora que me desconecté un momentico, escuché que, alcancé a escuchar que dijiste que ibas a leer unas Burdelianas. Me encantaría escuchar en tu voz esa lectura. No, pero yo iba a leer porque tú no estabas. Pero No, pues sí, te puedo leer al menos una y tú eso es una... arrancas con lo que tú quieras leer, ¿vale? Bueno. Fue por lo que tú te me desapareciste que dije, bueno, me tocó aquí leer los poemas de... Ok. Burdelianas 3. Poema de Carlos Castillo Quintero. Sobre el lecho, la desnudez soporta el tatuaje, la huella caliente de manos cumplidoras, consumando oscuros compromisos. Y dentro se va presintiendo el torrente que lo inunda todo, y no deja de ser placentero, sentirse mojado de hombre, humildemente entregado a la locura de tomar aquello que no me pertenece. Listo, querido Carlos. Gracias, Es Burdelianas 3. Eso, te leíste esas Burdelianas. Me leí, claro. Se te fue la voz. Ahí me escuchas bien, sí. Sí. Que leíste presente esos textos por los que casi me agarran a piedra a mí por haber publicado eso hace 25, 27 años. Imagínate. Bueno, hay que decir, se me olvidaba mencionar que ahora se publicó en el libro Libro al Viento del distrito, el programa Libro al Viento, publicó el año pasado una antología de poesía homoafectiva. Omar Ardila estuvo a cargo de la antología, donde se incluyen algunas burdelianas. Y eso es una edición de 10.000 ejemplares que se distribuyen en todo el país y pues, con nombres tan importantes, arrancando desde Fernando Soto Aparicio, pasando por María Mercedes Carranza, que entre otras estamos celebrando fecha de su muerte, ¿no? Sí. Ya 18 años, sí, señor. Sí. Y eso también por asuntos de la pandemia, el libro pasó un poco como desapercibido, ¿no? Sí, por todas estas cosas, pero pues ahí está ese libro, que es una cosa importante, ¿no? Que se reconozca y que eso se mueva, digamos, en Colombia como tal. Entonces, de Cine Azul del Día, voy a leer algunos poemas. Dice, este es un libro que yo escribí, es un libro de poemas de amor. Octaedro. 1. Quisiera hallarle utilidad, un destino a mi mano sin ti. 2. Y el amor que se hunde, se asfixia, se muere en el gélido mar de la ausencia, su cadáver sirve para alimentar a los peces. 3. La música va por la habitación, se desliza, a palos de ciego te busca y regresa, triste, sola, la música. 4. Voluptuosa, abierta a la piel que acecha, ebria, con una luna nueva en el pecho, bella e inútil, esta noche en la que no estás.
5. ¿Qué caminos has ido a recorrer de los trazados en las líneas de tu mano? 6. Quizá otro deambule por el macramé pétreo de la casa y tropiece sin hilo, sin brújula, sin atreverse a consultar el mapa del cielo. Quizá también huya del espejo y se crea, como yo, único dueño de tu laberinto. 7. Y si una tarde, en un cruce de caminos, en una calle, alguien te roza, y si ese roce casual te detiene, si te miran y miras, si naufragas en esa mirada, ¿a dónde mi ruta? 8. No interesa ya la extensión del paraíso. De este mismo libro, poema que se titula Reino de este mundo. Alguien dijo que en Stuttgart vive una princesa, y pienso que Stuttgart debe ser una ciudad bonita, en donde seguramente habrá un río y un bosque y adolescentes que tomados de la mano se dejan tentar por el agua que baja cantando, y aviones de papel aluminio que cruzan el cielo y dejan una estela de humo blanco, y una música que viene no se sabe de dónde y que conoce los caminos del río. Y quizá en Stuttgart no haya río, y los adolescentes que allí viven amen la ceniza, y los aviones que crucen su cielo solo sean el transporte de la muerte que vuela, y su música un requiem. Pero si en Stuttgart veo una princesa, eso dijo alguien, esa ciudad tiene que ser bonita, como esta, en la que el día declina, en donde vive mi princesa y su paraíso. Y termino esta lectura con un poema que se titula Arte Poética. Dice: no olvida la palabra al que muere en el mar o se abandona a la tormenta que sabe que viene, al que camina en la tiniebla o sobre las aguas y escribe un único poema de arena que borra con su pie. No olvida, pero se pudre, como el agua quieta en una artesa o la sonrisa del muerto, si no fluye, si no se pronuncia, si no se escribe. Ah, de la lengua herida que se resiste a develar el nombre de uno que merece la horca, la cárcel, o por lo menos el desprecio de su hija que vive lejos y tiene un hogar y recoge cerezas silvestres y los odia. En la noche los odia y siente miedo. Y queda el poseído que desde el púlpito niega la canción de amor que aprendió durante el último verano. Ha del tiempo que enmudece en la falda del adolescente y roza sus muslos mientras ella se arregla las uñas, ajena a su madre que la mira desde el balcón y aguarda a que su niña le cuente o la brisa o aquellos suculentos senos, envidia, le digan que su niña ya no es su niña, que ya conoce la mano de un hombre, la fuerza, el veneno en sus labios, en su cintura, la simiente en su entraña y el deseo de no ser sino de otro del que apenas conoce el nombre. Y queda el solitario que no sabe cómo pedirle a la dama nocturna que detenga la guadaña de su entrepierna o lo asesine. No olvida la palabra, pero se olvida. Se olvida el alfabeto de grillo que escribe la lluvia sobre el asfalto, el rezo del que no mueve los labios porque no sabe ninguna oración, el grito del niño en el útero, su letanía, para que su mamá no llore, no maldiga, no lo mate.
se olvida la palabra, se abandona en su cárcel, el signo cae, se amontona, inútil, inútil el verso, si no sirve para decir tu nombre. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por dar a conocer tu poesía, hablar de tu literatura, de tu posición frente al mundo. No sé si quieras decirle algo a tus adeptos, a tus amigos, a tus cercanos y a los desconocidos para algo que, digamos, a esos jóvenes escritores de pronto que tienen intereses en la literatura. ¿Tú qué le dirías? ¿Vale la pena o mejor que se dediquen a hacer otras cosas? Sí, claro, yo te agradezco muy bien. Antes que todo, te agradezco muchísimo por esta entrevista, por el interés que pusiste en que la hiciéramos. Es muy bondadoso de tu parte, muy generoso, y te lo agradezco muchísimo. ¿Yo qué diría? ¿Qué le diría no solo a los jóvenes? Primero, a los no tan jóvenes, es decir, a la gente, a lo que yo llamo los escritores B Poetry, los escritores que han estado con Bordeleanas Poetry y con la revista, agradecerles, porque ya vamos casi para 4 años con proyectos que yo considero importantes, como la revista, como el canal, el calendario que hicimos, los libros que se han publicado, una antología que hicimos con traducción al griego, que se publicó parcialmente digital, pero que el proyecto sigue vigente porque apareció la pandemia, también eso se cayó un poco por eso, pero digamos que el libro está ahí y el interés en hacerlo también. Es decir, que han surgido proyectos que son importantes y en los que le hemos invertido mucho tiempo. En ese contexto también está el proyecto de Página Abierta, donde se da el rescate de la memoria literaria, de las entrevistas que hiciste hace 30 años, cerca, ¿no? con grandes nombres como el de Gonzalo Márquez, Fernando Linero. Sí, y otra gente, y que seguramente lo vamos a seguir haciendo, que son de las cosas que hemos hecho desde Bordeleanas. Agradecerles muchísimo a todos, a todas las personas que nos han apoyado, que han seguido, que han estado ahí, que siguen estando, ¿no? Con este proyecto, porque pues así, aunque parezca de cajón, pero es cierto, pues sin esas personas, sin ti, sin toda la gente que ha estado con Bordeleanas, pues el proyecto no tendría sentido, ¿no? O sea, es finalmente la otra gente la que hace Bordeleanas Poetry, no necesariamente quienes estamos adentro de esto. Aprovecho para agradecerle a Juliet, que está con nosotros hoy como presentadora, en razón a que yo estaba entrevistado. Juliet es la coordinadora editorial de la revista, ya lleva cerca de 2 años largos con esto. Es la persona que se encarga de redes sociales, Entonces, por ejemplo, nuestra cuenta de Instagram, que está muy bella, ella la maneja y ella la diseña, porque es experta en ese tipo de cosas, ¿cierto? Y lo mismo la misma página de Bordeleanas Poetry como tal. Entonces, gracias a Juliet, y hay de paso decirlo, Eugene, que esto que estamos haciendo hoy es un experimento para entregarle, digamos, ¿cómo se llama eso? Que hacen los corredores, que le entregan al otro corredor, para que otras personas hagan cosas dentro de Bordeleanas. Ahí tengo que mencionar a Hernando Guerra, por ejemplo, que ha estado gestionando en algún momento algunos poetas para publicar en la revista, y en épocas más recientes al baronel Franco Zambrano, quien ¿La antorcha? No, como el relevo, el relevo, esas carreras de relevos que le entregan un bastón, eso no sé. No recuerdo cómo se llama ahora. Bueno, al baronel Franco Zambrano, por ejemplo, también ha estado ayudándonos a conseguir obra. María del Castillo Sucerquia, la traductora, que ha estado también ayudándonos en esa parte. Aquí nos ayuda Oscar Vargas diciendo que se llama el testigo. El testigo es lo que entrega un corredor al otro en esas carreras de relevos. Entonces, lo que pretendemos con Bordeleanas, aprovecho para decirles eso, ¿no? Como hacer una carrera de relevos donde dentro del contexto del proyecto Bordeleanas otras personas puedan hacer entrevistas, puedan hacer especiales en programas, publicaciones, como digo, ya lo están haciendo. Al baronel pues invitó a un poeta cubano, él envió los poemas y yo simplemente hice
el trabajo de diseño, no más, pero él fue el que hizo la gestión. Hernando Guerra antes había hecho eso, otras personas se abre la posibilidad de que hagan ese tipo de cosas para que sea un espacio de todos, ¿no? Para que sea un espacio bonito, ¿no? Que tal. Y eso es lo que hemos abrir también con estos programas del canal de YouTube, ¿no? Que no sea necesariamente que Carlos Castillo haga el programa, sino que gente que ha estado en el asunto, como por ejemplo Juliet, como tú, por ejemplo, que estás bastante cercana a todo este proyecto de Bordelianas, pues pues tome ese testigo y diga, bueno, no sé, si de pronto quisieras retomar tus entrevistas, o como de hecho lo estás haciendo ahora, pues el canal está abierto para eso. Eso para la gente de Bordelianas. Y para la gente nueva que me pedías que dijera algo, la respuesta es contundente y rotunda. Claro que vale la pena. Es lo único que vale la pena. El arte, la poesía y la literatura. ¿Cierto? Esa mano de matones, esa mano de mediocres y de narcotraficantes y de ladrones, ¿sí? Eso no vale la pena. Eso no sirve una mierda. Lo que vale la pena es el arte y la poesía. Claro, métase de lleno, de cabeza en el humanismo, en el arte, en la pintura, en la música, en la literatura. Eso es lo que vale la pena. Ser asesino, ser policía y ser ladrón y ser narcotraficante no vale la pena, ¿cierto? Eso termina miserablemente. Miserablemente es en la cárcel, miserablemente es muerto. ¿Sí? El 50% de mis compañeros de generación, que lamentablemente en Miraflores, en mi pueblo, sufrió problemas de narcotráfico y de paramilitarismo, el 50%, por no decir más, de mi generación está muerto. Un 20% está en la cárcel. Y el 30% restante son millonarios, pero no vale la pena, no vale la pena eso. Entonces yo le diría a toda la gente que me escuche que sí, que la poesía siempre, siempre, siempre te va a dar todo, te va a dar la esencia. Yo estoy vivo y estoy hablando en este momento aquí gracias a la poesía, no más. O sea, es la poesía la que me ha dado todo. La poesía me ha dado el amor, la poesía me ha dado de comer, la poesía me ha dado de vivir, la poesía me ha dado la tristeza para escribir poesía. Pero siempre vale la pena. Eso es un sí rotundo. Bueno, un abrazo, Carlos. Gracias, Juliet. Gracias, Carlos. Y más adelante vean este programa. Un abrazo para todos. Gracias, Eugene. Julián, entonces, para que cierres el programa, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que estuvieron pendientes del programa, quienes se conectaron. De verdad que es muy agradable haber realizado este programa y que Carlos nos hubiese contado su experiencia, su vida, y pues nos hubiese recomendado la poesía, que realmente es lo único que vale la pena, como él dice. Bueno, para terminar, reitero la invitación a suscribirse al canal. El canal aparece el usuario como bpoetry, y síganos en redes sociales también. En Facebook el usuario es Burdel Poetry, o también está como Burdelianas Poetry, y en Instagram el usuario es Burdelianas Poetry. Que tengan muy buena tarde. Gracias.